Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase. Hoy vamos a hablar de la cuarta unidad, que son las formas de normación colectiva. El contrato colectivo de trabajo, el reglamento interior de trabajo, el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, las bases convencionales plurales de trabajo, la sentencia colectiva y el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Vamos a iniciar con un pensamiento. No digas no puedo, ni en broma. El inconsciente no tiene sentido del humor. Lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. Facundo Cabral. Entonces vamos a comenzar hoy con el contrato colectivo de trabajo. Su definición, clases, una doctrina, requisitos, personería, formas de celebración, derechos y acciones, coexistencia con los contratos colectivos, carácter vinculante, obligaciones y responsabilidad solidaria. Vamos a tener una definición que es precisamente la doctrinaria y lo que es la legal. En igual forma, vamos a tener una clasificación doctrinaria. ¿Por qué? Porque hay legislaciones que permiten que el contrato este contrato colectivo lo pueda celebrar un sindicato, pero también un grupo obrero o trabajadores coaligados. Nuestra legislación es únicamente con sindicatos. Según el tratadista Guillermo Cabanelas, el contrato colectivo de trabajo es el suscrito con uno o más patronos por una entidad laboral. Esto es por un sindicato o un grupo obrero, para facilitar la ocupación remunerada a los trabajadores afiliados o representados. Artículo número 38, definición legal. Contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos, o uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se compromete bajo su responsabilidad a que algunos o todos sus miembros ejecuten labores determinadas, mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y percibida en la misma forma. Van a ejecutar el trabajo y van a fijar el salario en forma individual, aunque el contrato lo va a firmar el sindicato de trabajadores. Según la doctrina, lo que estamos indicando, la doctrina tiene dos clasificaciones, el contrato sindical y el contrato por equipo, hablando del contrato colectivo de trabajo. El licenciado Raúl Antonio Chicas Hernández precisamente nos indica para fines académicos que lo estamos consultando el contrato sindical. Es una variedad de contratos de trabajo colectivos que se concierta en representación de los trabajadores frente a uno o varios patronos por un sindicato o varios de ellos. Pero ya doctrinariamente también encontramos el contrato por equipo. Es el que se celebra entre uno o varios patronos, con un grupo no sindicalizado, que convienen en aceptar conjuntamente la responsabilidad, beneficio de la ejecución de determinado trabajo o ejecución de la obra bajo la dependencia del patrono a cambio de una retribución determinada por el grupo o equipo de trabajadores. Si se dan cuenta, la doctrina sí va a variar, pero quedamos claro, en Guatemala única y exclusivamente lo pueden celebrar los sindicatos. ¿Qué requisitos son? Todo contrato colectivo de trabajo debe expresar el nombre completo de las partes que lo celebran, la empresa o sección de la empresa o lugar donde que abarque, y las demás estipulaciones que tienen los contratos escritos individuales, que están contenidas precisamente en el artículo 29 del Código de Trabajo. Personería. Bueno, ¿qué es lo que quiere indicar acá? Por ejemplo, del patrono, para firmar el contrato va a actuar de acuerdo a su nombramiento al derecho común. Los nombramientos precisamente que se dan en el registro mercantil, y en cuanto a la clase trabajadora tiene tres opciones. Primero, si tiene la certificación
donde están legalmente inscritos, que se debe extender la Dirección General de Trabajo. Pero resulta que no la tiene. Entonces, copia auténtica del acuerdo que ordenó la inscripción del comité ejecutivo, no del sindicato, del comité ejecutivo. Pero tampoco la tenemos. Entonces, la ley nos permite, imagínense, el acta de asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, donde se acordó el nombramiento del comité ejecutivo del sindicato. Tiene 3 opciones para acreditar su representación. Salimos de lo normal que nosotros conocimos, porque el derecho, ustedes saben que aparte de ser no es formalista, pues tiene algunas características sin dubio pro operario. Ese es lo que señala el artículo 41. Yo les anoté ahí el artículo 223, inciso C del Código de Trabajo, porque precisamente ahí está lo relativo al comité ejecutivo, que es el representante legal del sindicato. Las formas para la celebración según el ordenamiento jurídico guatemalteco. Artículo 39. El contrato colectivo de trabajo debe celebrarse siempre por escrito. Va a variar en relación al individual. Acuérdense, el individual puede ser por escrito, pero también de conformidad con el artículo 27, dice que podrá ser verbal. Esa es la diferencia que tiene con el contrato colectivo. Este únicamente debe hacerse por escrito, no tiene otra opción. ¿Cuál es el efecto? La existencia del contrato colectivo de trabajo solo puede aprobarse por medio del documento, por el propio contrato. A falta de este, ¿cuál es el efecto? El sindicato o sindicatos de trabajadores quedan libres de la responsabilidad que hayan contraído conforme al artículo anterior y que dicho contrato se transforme en tantas relaciones individuales de trabajo como trabajadores estén ligados por él. O sea, lo que quiere indicar es que el efecto del contrato colectivo, si no existe, es que se convierte prácticamente en un contrato individual de trabajo por cada trabajador que esté ejecutando la obra. En el derecho, se recuerda en el derecho individual, en el artículo número 30, ¿cómo se perfecciona el contrato individual de trabajo con el propio documento? Pero a falta de todas las condiciones indicadas o de todas las estipulaciones indicadas por el trabajador se consideran como ciertas, ¿sí? Y la falta del contrato individual de trabajo siempre va a ser imputable al patrón, porque tiene efectos perjudiciales para el patrón. Pero en este contrato colectivo el efecto es que se convierten en contratos individuales de trabajo. Derechos y acciones. Los sindicatos que sean parte del contrato colectivo de trabajo pueden ejercer derechos y acciones que nazcan de Estamos hablando únicamente del contrato que ellos firmaron, para exigir su cumplimiento o, en su caso, obtener el pago de prestaciones e indemnizaciones que procedan. ¿Contra quién puede pedir pago de prestaciones o indemnizaciones? Contra sus propios miembros, otros sindicatos que sean parte del contrato individual, contrato colectivo de trabajo, para los miembros de sindicatos, o sea, otros sindicatos que por supuesto van a ser miembros del contrato colectivo de trabajo o cualquier persona que esté obligada por un contrato. Artículo número 47. Los individuos obligados por un contrato colectivo de trabajo solo pueden ejercer sus derechos y acciones que nazcan del mismo para exigir su cumplimiento y, en su caso, obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones que procedan contra otros individuos o sindicatos o empresas que sean parte del contrato cuando la falta de cumplimiento les ocasione un perjuicio individual. Coexistencia de los contratos colectivos. Vean, voy a leer únicamente el primer párrafo, que ya lo hemos analizado en otras ocasiones, pero lo vamos a volver a analizar. Si dentro de una misma empresa, por favor, está hablando únicamente de una empresa, hay varios sindicatos de trabajadores, que eso es válido, que en una empresa existan varios. Pero vean lo que dice o trabajadores pertenecientes a varios sindicatos. Está hablando trabajadores de la misma empresa que pertenecen a varios sindicatos. Entonces, ¿cómo quedamos con el artículo 212 del Código de Trabajo, segundo párrafo? Por favor, Iris. Iris, ¿estás por ahí? Sí, licenciado, acá estoy. Léeme el 212, segundo párrafo.
Ahorita, licenciado. Permítame ahorita. ¿212 me dice, licenciado? Artículo 212. Todo trabajador que tenga 14 años o más puede ingresar a un sindicato, pero los menores de edad no pueden ser miembros de su comité ejecutivo y consejo consultivo. Solo bueno. Sí, está bien. La norma es clara al decir que nosotros no podemos pertenecer simultáneamente a dos sindicatos. Pero entonces, ¿qué contradicción tenemos con el 42 que dice que sí podemos pertenecer? Porque dice, o trabajadores pertenecientes a varios sindicatos dentro de la misma empresa. Bueno, aquí la interpretación, pues, esta pregunta yo les he dicho a ustedes que cada vez que escuchen conferencias de derecho colectivo, y especialmente sindicatos, siempre alguien levanta la mano y hace la pregunta, explíqueme cómo interpreto el 42 y el 112. Primero, el 112 está hablando de la institución del sindicato y aquí está hablando del contrato colectivo de trabajo. Segundo, indubio pro operario, ¿qué es lo que más favorece al trabajador? La creación de la norma en su espacio histórico. ¿En qué momento fue creado el artículo 42 y el 212? Bueno, todas esas interpretaciones llegamos a la conclusión siguiente. Indubio pro operario. ¿Cuál es la que más le favorece al trabajador? En la práctica quiero comentarles de que no se permite que usted pertenezca simultáneamente a dos sindicatos, en la práctica. Si usted pertenece al sindicato, lo obligan a renunciar a uno. Lo van a obligar a renunciar a uno. Y adicionalmente, pues no sé qué beneficio le causaría a un trabajador pertenecer a dos sindicatos, si todos modos saben que es obligación pagar la cuota sindical. Y vimos qué porcentajes son, y qué porcentaje es una cuota ordinaria, y qué porcentaje son unas cuotas extraordinarias. Entonces dice, si dentro de una misma empresa hay varios sindicatos de trabajadores o trabajadores pertenecientes a varios sindicatos, pueden coexistir por respectivos contratos colectivos, pero las condiciones de un contrato colectivo que entrañe mayores ventajas para sus trabajadores que las establecidas por otro contrato colectivo para un sector o grupo distinto de trabajadores, debe aplicarse a estos últimos siempre que se trate de trabajo ejecutado en condiciones iguales. La coexistencia lo que es que pueden existir dos contratos colectivos en una empresa y con sindicatos diferentes, pero a los trabajadores se va a aplicar el que más le favorezca al trabajador. Carácter vinculante. Si firmado un contrato colectivo de trabajo, el patrono se separa del sindicato o grupo patronal que lo celebró, dicho contrato debe seguir rigiendo siempre la relación de aquel patrono con el sindicato o sindicatos de sus trabajadores que sean parte del mismo. Si fue un grupo de patronos o un grupo de sindicatos de patronos quien firmó el contrato colectivo de trabajo, pero resulta que uno de los patrones dice yo me retiro, eso no va a afectar precisamente el contrato colectivo. Él va a seguir existiendo, inclusive si ese patrono que se retiró tiene sus trabajadores, tiene los derechos que le otorga el contrato colectivo de trabajo. Obligaciones y derechos individuales del contrato colectivo. Las obligaciones y derechos individuales que emanan de un contrato colectivo no afectan la disolución de un sindicato de trabajadores o sindicato de patronos, sea que sea parte del mismo. O sea, los derechos y las obligaciones siempre van a quedar permanentes para la clase trabajadora, aunque tenga que disolverse un sindicato de trabajadores o de patronos. Acuérdense que la va a constituirse después en relaciones individuales. Responsabilidad solidaria. El sindicato que suscriba un contrato colectivo de trabajo le corresponde la responsabilidad por las obligaciones contraídas por cada uno de sus miembros y puede ejercer también los derechos y acciones que a los mismos igualmente le competen. ¿Cómo puede terminar un contrato colectivo de trabajo? Por acuerdo de las partes, por terminación de la obra
o bien por cierre de la empresa o establecimiento con el cual se celebró, siempre tratándose de este último, el contrato únicamente aplique en ese lugar. El interés colectivo. Cuando una acción fundada en un contrato colectivo de trabajo haya sido intentada por un individuo o un sindicato, él o los otros sindicatos afectados por ella pueden apersonarse al litigio en razón de interés colectivo que la solución tenga para todos sus miembros. ¿Qué es lo importante acá? De que si han escuchado ustedes que cuando a veces se interpone una acción constitucional de amparo, siempre se dice no tenía legitimidad para actuar. En este caso, el 48, en un contrato colectivo, si alguien está pidiendo algo del contrato colectivo, usted puede apersonarse como un tercero, siempre y cuando esté velando por el interés colectivo. Va a tener legitimidad para ser incluido en ese litigio. Con esto terminaríamos lo que es el contrato colectivo de trabajo, que les he dicho que en Guatemala pues no es algo que se ejercite, algo que se practique. Se practica, como ya lo vimos, en países como Estados Unidos, Europa y Canadá. Ahora vamos a ver lo que es el reglamento interior de trabajo. Voy a hacer una pregunta. En las empresas de ustedes, por supuesto, donde hay más de 10 trabajadores, ¿existe reglamento interior de trabajo y usted tiene conocimiento del mismo? Contésteme ahí por escrito. Decime. Donald dice que sí, Lepe dice que no, no, sí. Bueno, los que dicen que sí, ¿de qué forma se les hicieron llegar? ¿Los entregaron en físico? ¿Lo vieron en algunos lugares visibles? Porque la ley lo que establece es colocarlo en los lugares visibles. Claro, con la tecnología que tenemos, pues no sé si va a ser que se lo pueden ver a su correo. Pero la ley dice en 2 lugares visibles. Lo que la ley prevé es de que se le va a entregar a usted para que usted tenga conocimiento. ¿Por qué? Porque después, sí, ahí dice Saraí que se lo enviaron por medio digital. ¿Saben por qué les digo? Porque vamos a analizar hoy. Nos compartieron en la primera reunión y en digital. Muy bien. En físico y digital. Bueno, ¿qué es lo valioso de todo esto? Entonces, vamos a ver que después de que lo firme, o que lo apruebe, perdón, la Inspección General de Trabajo, se convierte en obligatorio. El Reglamento Interior de Trabajo, de conformidad con la ley en Guatemala, lo debe de elaborar el patrono. Vean, entonces uno dice, ¿cómo es posible que le dejaron esa facultad al patrono? Ahora que vamos a ver, claro, el patrono no tiene libre albedrío de hacer su reglamento. No, lo tiene que hacer de acuerdo a los pactos, lo tiene que hacer de acuerdo a los contratos vigentes, a las disposiciones legales, al Código de Trabajo, todas las disposiciones legales. No lo puede hacer libre albedrío de que el día lo voy a hacer de esta manera, no. Entonces vamos a encontrar normas que benefician a la clase trabajadora en un reglamento interior de trabajo que elabora el patrono por mandato legal. Por mandato legal. Bueno, pero entonces vamos a ver primero las definiciones. Siempre vamos a tener una doctrinaria, aquí vamos a tener 3. Una doctrinaria general, una doctrinaria elaborada por un guatemalteco, un tratadista guatemalteco, y la definición legal. Nos vamos a dar que entra que en la general, de la doctrina en general, lo puede hacer unilateral, de acuerdo a los trabajadores o su servicio, o con la intervención de una autoridad estatal. Ya en la guatemalteca, incluyendo la posición que tiene el licenciado Oscar Najarro Ponce, no se puede hacer más que por el patrono. No tenemos participación en la clase de trabajador. Por favor, ¿estás por ahí, Lester Alejandro Roldán? ¿Qué manda, licenciado?
Muy bien. ¿Tenés la pantalla de la lista? ¿Sí, licenciado? Va. Léeme estas 3 definiciones, por favor. Muy bien. Guillermo Canabellas, es el conjunto de disposiciones que dictadas por el empresario unilateralmente o de acuerdo con los trabajadores a su servicio o con intervención de la autoridad estatal o sin ella, contienen las normas necesarias para el desenvolvimiento efectivo. Espérate, se me fue. Muy bien, Espérate. Ahí estamos. muy bien. Para el desenvolvimiento efectivo de la prestación laboral al fijar las líneas necesarias de los servicios laborales y el modo de ejecutar las tareas. Licenciado Oscar Najarro Ponce, concepto. Conjunto de disposiciones ordenadas y obligatorias que regulan la vida interna de una empresa, en lo que a su ejecución o prestación de servicios se refiere, tomando en cuenta fundamentalmente las características o modalidades de la misma. Definición legal, artículo 57, primer párrafo. Código de Trabajo, Reglamento Interior de Trabajo, es el conjunto de normas elaborado por el patrono de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos y contratos vigentes que lo afecten, con el objeto de preparar y regular las normas a que obligadamente se deben sujetar a él y sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. Bueno. Si se dan cuenta, la primera, como indicábamos, habla que puede ser dictadas por el empresario unilateralmente, con acuerdo con los trabajadores o de ambos, o bien con intervención de autoridad estatal. Esa es la doctrina en general. Ya el licenciado Najarro Ponce, que es un guatemalteco, ya habla diferente. Conjunto de disposiciones ordenadas y obligatorias que regulan la vida interna de una empresa y que, por supuesto, van a ser elaboradas por el patrón. Y ya la definición legal del artículo 57 sí es más preciso a ustedes. Ya habla claramente que lo va a hacer el patrono, que va a tomar como base las leyes, los reglamentos, los pactos colectivos y los contratos de trabajo vigentes. ¿Cuál va a ser el objeto, el objetivo? Preparar y regular las normas a que obligatoriamente deben de sujetarse él y sus trabajadores con motivo de la ejecución o prestación del trabajo. O sea, no solo van a ser los trabajadores, sino también se va a sujetar el propio patrono de una ley que precisamente en materia laboral le facultan elaborar al patrono. Fuera como contradictorio a usted de que lo está elaborando el patrono, pero si entonces, ¿cómo que son disposiciones legales y por qué la va a hacer el patrono? Pero si no va a tener más allá que acudir a lo que digan las leyes, el reglamento, los pactos y los contratos, no tiene otra opción más que hacerlo de conformidad con la ley. La obligatoriedad, el artículo 58 y el 189 lo que hablan es el 158 que son 10 o más trabajadores y el 189 que es el trabajo en el mar y las vías navegables que son 5 trabajadores. Dice el artículo 58, todo patrono que ocupe en su empresa permanentemente 10 o más trabajadores queda obligado a elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo. El 189, que es el trabajo en el mar y las vías navegables. Todo propietario de una nave mercante que emplee cuando esté en viaje los servicios de 5 o más trabajadores debe de elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo. Si se dan cuenta, es la excepción que aquí es con 5, pero la general son 10 trabajadores o más. Naturaleza jurídica. Bueno, lo que tenemos aquí es, ¿cuál es la naturaleza jurídica? Guatemala lo tiene como una teoría legal, estatutaria o reglamentaria. Pero hay otras 3 teorías que pues las vamos a analizar para que ustedes vean la primera y la segunda. Tienen similitud, primero porque los tratadistas que sostienen que es una teoría contractual la naturaleza jurídica del reglamento interior del trabajo, porque dice que prácticamente es un contrato. ¿Por qué? Porque van a ver de que hay derechos y obligaciones y prohibiciones del trabajador igual para el patrón. Entonces dice, bueno, señores, lo que aquí sucede, verdaderamente lo que están firmando es un contrato. Lo están asumiendo cuando usted ingresa a la empresa es como que firmara más o menos tácito un contrato de trabajo. Lo cual, pues, los otros de la teoría de la acción dicen, no, no es que en el momento que yo esté ingresando estoy aceptando el contrato. Me estoy adhiriendo al contrato.
Entonces lo que dice, no señor, eso es lo mismo, es como que fuera contractual. Pero la teoría legal, estatutaria y reglamentaria cambia. El tratadista Carlos García Oviedo expone: el instituto, o sea, el reglamento interior de trabajo en estudio constituye una disposición autónoma, brotada de la voluntad del jefe de la empresa, a la que se adhieren los trabajadores que se incorporan a ella, en virtud del reconocimiento de carácter institucional de la empresa. Bueno, eso significa entonces que la va a elaborar el patrono, que es voluntad de él, que se van a sujetar todos los trabajadores que ingresen en la empresa, pero vean la última parte: en virtud del reconocimiento del carácter institucional de la empresa. Por ejemplo, si Lester Alejandro Roldán ingresa a la empresa, él conoce la empresa. Primero sabe que tiene más de 10 trabajadores. Y si tiene más de 10 trabajadores, Lester está consciente que va a haber reglamento interior de trabajo. Y se va a sujetar a él. Claro, lo va a tener que conocer para poderse sujetar. Pero voy a firmaste tu contrato de trabajo, ya estás en la empresa y ahí te lo van a hacer conocer. Como dicen los compañeros, ya sea por forma digital, por reunión, por lo que sea, te lo van a hacer conocer. Y entonces ya sos parte de la empresa y lo tenés que tener como tal. Es un reconocimiento de carácter institucional. Y la teoría moderna aquí dice, señores, no lo debe elaborar sobre el patrono. Deben de ser un acuerdo entre trabajadores y patronos la elaboración. Claro, ¿por qué? Porque ahorita que veamos nosotros, por ejemplo, vamos a analizar una minuta, un proyecto que tiene en su página el Ministerio de Trabajo, vamos a ver cuántos derechos también tenemos la clase de trabajador. Pero antes quisiera irme a las reglas de contenido. En el artículo 60 vamos a encontrar las reglas de orden técnico y administrativo, las reglas de higiene y seguridad, las reglas de orden disciplinario y las reglas generales. Y dice así el artículo 60, primer párrafo. El reglamento interior de trabajo debe comprender las reglas de orden técnico administrativo que son necesarias para la buena marcha de la empresa. Las relativas a higiene y seguridad en las labores como indicadores o como indicaciones para evitar que se realicen riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso de accidente. Y en general, todas aquellas otras que estimen necesarias para la conservación de la disciplina y el buen cuidado de los bienes de la empresa. Entonces son estas de orden técnico y administrativo, de higiene y seguridad, de orden disciplinario y reglas generales. Vamos a ver qué significa cada una de ellas. ¿Estás por ahí, Lester? Sí, licenciado. Lo que tenemos en pantalla, reglas de orden técnico. A partir de ahí. Muy bien. Dentro del contenido del Reglamento Interior de Trabajo debe establecerse todo lo relativo a la organización, dirección, administración y fijación de las políticas técnicas, materiales y de personal con el objetivo de obtener la buena marcha de la empresa. Reglas de higiene y seguridad. Para evitar riesgos profesionales, deberán normarse las condiciones de higiene y seguridad en la empresa, con indicaciones e instrucciones, incluyendo primeros auxilios, con el propósito de proteger la vida, la salud, la integridad física y corporal de los trabajadores en la prestación de servicios, así como de los patronos y aquellas personas que permanezcan por diversas circunstancias en la empresa. Reglas de orden disciplinario, perdón. En el Reglamento Interior de Trabajo se debe establecer los procedimientos para sancionar a los trabajadores por cumplimiento de sus obligaciones generales y especiales, así como prohibiciones decretadas en la empresa y en la legislación laboral vigente, amonestación verbal, amonestación por escrito, suspensión de labores, entre otras. Reglas generales. Dentro de las reglas generales deberá normarse lo relativo a la prestación del servicio, el rendimiento laboral, las formas de la contratación, la descripción de puestos, el pago de prestaciones laborales, el periodo de prueba, las obligaciones de la empresa, las prohibiciones del patrono, las medidas obligatorias para el empleador, así como la publicidad del Reglamento Interior de Trabajo. Veamos pues. Ahora, siempre hablando del artículo 60, ya en el segundo párrafo, ¿sí? Dice, accidente, todas aquellas que mientan mal. Dice,
y todas aquellas otras que estimen necesarias para la conservación de la disciplina y el buen cuidado de los bienes de la empresa. Además debe contener las horas de entrada y salida de los trabajadores, el tiempo destinado para las comidas y el periodo de descanso durante la jornada. Vean qué interesante. Una disposición legal en materia laboral elaborada por el patrono le va a permitir a usted tener el derecho de ingresar y salir a determinada hora. Va a tener ese reglamento qué tiempo usted va a tener para la comida, para los alimentos. Y además, el periodo de descanso durante la jornada. Escúchenme, todos los que tienen reglamento interior de trabajo deben de tener ese periodo de descanso, porque si no estoy seguro que la Inspección General de Trabajo no le va a aprobar el reglamento interior de trabajo. Luego dice, B, lugar y momento en que debe comenzar y terminar la jornada de trabajo. Los diversos tipos de salario, las categorías de trabajo que correspondan, el lugar, día y hora de pago. A esto es sumamente valioso. ¿Por qué? Primero, acuérdense que si el patrono en el reglamento interior de trabajo le dice que le va a pagar en ese día, en ese lugar, y a esa hora, determinada hora, y no lo cumple, es motivo para que usted se dé por despedido, ¿sí? Por despedido. Es el famoso despido indirecto, ¿vale? Que usted va a hacer porque no está cumpliendo con su obligación. El E. Vean qué interesante, porque se cometen violaciones a pesar de que hay contrato de trabajo, reglamento de trabajo. Las disposiciones disciplinarias y procedimientos para aplicarlas. Se prohíbe descontar suma alguna del salario de los trabajadores en concepto de multa. Por favor, sea reglamento interior de trabajo, ¿cómo es posible que todavía el patrono, que fue el que elaboró la norma, le quiera indicar a usted que si falta el lunes le va a descontar el séptimo? Eso es como una multa. ¿Cómo es posible que si se pierde una camisa, si usted trabaja de dependiente, se pierde una pieza, se la quieran cobrar a usted? Eso no es posible en materia laboral. No es posible que alguien me hablaba de que, por ejemplo, mandaron a alguien a hacer un depósito, pero como no lo hizo ese día, el siguiente día tuvieron que pagar una cantidad por no haber, tenía la empresa que hacer ese pago y no lo hizo la persona, no le dio tiempo, no lo hizo. Y el siguiente día a esta empresa le pusieron una multa porque no pagó en tiempo. Y lo que hicieron fue cargárselo al trabajador. Eso no lo permite la ley, por favor. Y cuando hay reglamento y cuando usted tenga que ver con un reglamento, por favor, tenga cuidado con esto. Si usted es contador de la empresa, tenga mucho cuidado con esto, porque estamos violentando normas que el propio patrono elaboró. Porque no se puede, por favor. Si usted es auditor, es contador, es de recursos humanos, usted sabe que el patrono tiene que asumir también las pérdidas de la empresa. Eso estamos hablando en materia mercantil. Por favor, a nosotros los trabajadores no puede ser partícipe de sus pérdidas, ya sea por negligencia nuestra. Lo que sí puede ser es sancionarnos. Lo que sí nos puede decir es, señor, usted está cometiendo una falta, ya sea leve, grave, dependiendo cómo él la pueda catalogar y como yo me pueda defender, eso sí puede hacer. Pero no puede de ninguna manera descontar suma alguna del salario. La suspensión de trabajo sin goce de salario no debe decretarse por más de 8 días. Esa es una regla general. Y aparte de eso, con el debido proceso, tenemos que haber sido oídos y también citar a los compañeros por qué motivo. Tampoco podrá imponerse esta sanción, sino en los casos expresamente previstos en el respectivo reglamento. Vean el F, que tiene relación con lo que ya hemos platicado en varias ocasiones. Designación de las personas del establecimiento de quienes deben presentarse las peticiones de mejoramiento, reclamos en general y la manera de formular unas y otros. ¿Se recuerdan cuando le hemos hablado del artículo 374? Donde hay conflictos, cuando hay problemas en la empresa, algunas peticiones, algunos reclamos, pues dice que hay que hacerlo al representante del patrón. Cuando hay reglamento, y el reglamento debe indicar a quién le debemos de nosotros hacer esas peticiones, esos reclamos. O sea, eso es importante el reglamento, que usted no tiene que decir a quién se lo envío.
al gerente general, al director de recursos humanos, a mi jefe inmediato, a quién se los envío. En el reglamento va a estar indicado a quién le corresponde recibir nuestras peticiones y nuestros reclamos. Y vean el G, las normas especiales pertinentes a las diversas clases de labores de acuerdo con la edad y sexo de los trabajadores, las normas de conducta, presentación y compostura personal que estos deben de guardar. Vean, en el reglamento va a estar, hay normas de conducta para nosotros los trabajadores que debemos de respetar, de presentación y compostura personal. Lo di, cuando en un reglamento, por eso, vean, los que me dijeron que ya tienen el reglamento, si yo le preguntara si ya lo leyeron, van a decir que no. Léanlo, porque todo lo que nosotros hemos visto en clase lo va a encontrar en esos reglamentos. Y ahí se va a acordar usted, pues, hija, de veras, qué importante el reglamento interior del trabajo. Y vean, elaborado por el patrón. Pero bueno, eso dice el código, muy pocos artículos. Ahora vayamos a lo que dice la minuta, el proyecto que tiene el propio Ministerio de Trabajo y Previsión Social en su página. Entonces nos vamos a encontrar, este es un modelo del cual usted no se puede apartar. Este es un modelo que el propio ministerio le da una guía para que usted pueda elaborar el reglamento interior de trabajo. Sabe que ahora ya no se permite por escrito, lo tenemos que ver en papel, si no lo tenemos que hacer en forma electrónica. Entonces ya nos manda la minuta, ya nosotros casi tenemos que dar espacios. Pero vean el segundo, por favor. Este me interesa tanto a mí porque se va a convertir en cumplimiento obligatorio. Por favor, Lester Alejandro Roldán, léeme el número 2. Lester. Si usted le voy a apoyar, yo, licenciado, ¿se me escucha? Vamos, dona. Dice, las disposiciones del presente reglamento interior de trabajo, denominado también el sucesivo reglamento o este reglamento, una vez aprobado por la Inspección General de Trabajo, son de cumplimiento obligatorio, tanto para los trabajadores llamados en adelante también el personal, el trabajador o los trabajadores, como para las empresas nombradas en lo sucesivo también como el patrono o empleador. Fíjate qué interesante que dice que son de cumplimiento obligatorio una vez estén aprobados por la Inspección General de Trabajo. Vamos al número 2. Sería el número 3, ¿verdad, Lic? Así. Si querés, el 3 no es... Bueno, sí. Lo voy a analizar yo después por otro. Vean lo que dice. Será fijado en 2 sitios de más visibilidad en el centro de trabajo o lugares. Por supuesto. A quienes se entregan hoy, pues ya tenemos la otra vía, la digital, donde ustedes se los pueden enviar a su correo y todo lo demás. Pero antes deberían de estar colocados, por lo menos, si no se lo entregaron en forma física, en 2 lugares visibles en el centro de trabajo. Estamos hablando, esto ya es como que usted estuviera viendo un reglamento de una empresa. Vean el número 6. Miren qué interesante. Siempre hablamos de los derechos adquiridos, de las costumbres en una empresa, pero el reglamento interior de trabajo nos tiene la base legal para que nos respete la costumbre y los derechos adquiridos. Veamos qué dice el artículo número 6, por favor, Roman. Correcto. Dice, son nulas las ipso juris y no obligan a los trabajadores cualquier disposición contenida en el presente reglamento interior de trabajo que sea contraria a la costumbre imperante en la empresa y disminuya derechos previamente adquiridos por ellos o las leyes laborales que se les confiera. Bueno, si se dan cuenta, está hablando de las costumbres imperantes en la empresa y de los derechos adquiridos. El principio de rendimiento es exigible. Por supuesto, en consecuencia, todo trabajador debe dar en la actividad que ha aceptado desempeñar el rendimiento propio y adecuado de su categoría o especialización profesional. ¿Con qué? Con eficiencia, cuidado y esmero apropiado. Pero vean qué interesante el número 9.
Siempre nos hemos preguntado, vean que esta es una norma, es un reglamento que lo está elaborando el patrono. Dos aspectos bien fundamentales y precisos en el web, que lo tienen todos los reglamentos interiores de trabajo. Primero, que el periodo de prueba, que son 2 meses, el patrono tiene la obligación de pagarnos las prestaciones irrenunciables. Lo que no tiene obligación de pagarnos es indemnización, pero las otras prestaciones sí. Además de eso, él mismo en el artículo 9 dice que va a evitar o sabe que es prohibido la simulación del periodo de prueba. Léete el artículo 9, por favor, Gómez. Correcto, licenciado. Dice, la relación laboral entre el trabajador y el patrono se perfecciona con el inicio de la relación laboral y se formalizará a través de la celebración de un contrato individual de trabajo de los 2 primeros meses de trabajo. Para los contratos por tiempo indefinido se reputan de prueba conforme a la ley, por lo que durante dicho periodo la determinación de la relación laboral se produce sin responsabilidad de las partes, obligándose únicamente al pago de las prestaciones irrenunciables. Se prohíbe la simulación del periodo de prueba en los derivados del contrato de trabajo por tiempo indefinido. Bueno, si se dan cuenta, entonces, el mismo patrón nos está indicando que nos va a pagar prestaciones irrenunciables en el periodo de prueba. Está indicando que él sabe que es prohibida la simulación de prueba. Condiciones de ingreso. Pues estas son generales, ¿vale? Vamos a ver la número 4 que dice demostrar su aptitud para el trabajo que solicite, o sea, nosotros los trabajadores, sometiéndonos a las pruebas permitidas por la ley que el patrono determine. La calificación de dichas pruebas son inapelables y la selección del personal es un derecho del patrono sin discriminación alguna. Vean qué interesante. Si hay pruebas, las tenemos que someter. Que si no lo decimos, miren, es que nunca me llamaron, o las pruebas yo las hice bien y posiblemente los demás, no las puedes apelar, la ley no lo permite, y especialmente lo que dice el reglamento de la empresa. Y que la selección le corresponde, es un derecho que le corresponde al patrón. Miremos el artículo 12, por favor, Dona. Con gusto, Uli. Si el trabajador o contratarse es de la nacionalidad extranjera, para el inicio de la relación de trabajo, la empresa deberá obtener autorización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social como requisito imprescindible. Bueno, si como nosotros hemos hablado tanto los extranjeros, de ustedes, pues entonces en el reglamento interior debe hacerse constar precisamente lo relativo a los extranjeros de conformidad con la minuta, el proyecto que tiene el propio Ministerio de Trabajo y Previsión Social en su página. Las categorías de trabajo, pues estas nada más yo se las voy a dejar porque les mandé todo el documento que está en la página. Las jornadas de trabajo se van a respetar. Por ejemplo, el horario a que están sujetos los trabajadores de la empresa es la siguiente. Y ahí están las jornadas que establecen precisamente los artículos tanto del Código de Trabajo como la Constitución. Ellos ponen 2 ejemplos aquí, por ejemplo, hablan de turnos. Dice que en una jornada diurna pueden haber el siguiente turno, de 8 a 12 y de 13 a 17 horas, de lunes a viernes, y los días sábados de 8 a 12 horas. En un turno 2, que sería una jornada nocturna, ellos dicen puede haber una jornada de 8 a 21 horas y de una 30 a 24 horas. Ellos mismos están indicando ahí que esto puede ser de lunes a viernes únicamente, en que no hablan del día sábado. Este es un proyecto precisamente del Ministerio. La jornada extraordinaria está establecido de que debe haber un incremento de un 50% sobre el salario ordinario. Veamos qué dice el número 21, porque esto sucede frecuentemente. Por favor, Dona. Cuando la inasistencia se deba a motivos de enfermedad, el trabajador debe presentar constancia médica o de haber asistido al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
pudiendo exceptuarse casos muy calificados o criterio del jefe inmediato. Bueno, si se dan cuenta, por ejemplo, las inasistencias por motivos de enfermedad se deben de justificar. Y muchos de los casos que hay criterio del jefe inmediato, por eso es importante avisarle o notificarle al jefe inmediato. En el 22 dice que todo pago del salario debe hacerse en forma personal, pero vean lo que hace el reglamento. Pero si usted no puede cobrar, dice que va a designar a una persona de su familia. Lo que indica que entonces yo no puedo mandar, por ejemplo, a un tercero a cobrar mi salario, cuando el reglamento dice que lo puedo hacer yo o bien alguien de mi familia. Los pagos, bueno, ahí va a estar establecido que puede pagarse en moneda de curso legal, en cheque bancario nominativo, en depósito de cuenta personal del trabajador de una entidad bancaria. En el reglamento va a estar establecido la forma de pago, cómo nos van a pagar. Y va a depender, si es un salario mensual, va a establecer qué día puede ser, y normalmente aquí lo que señalan es el último día del mes laboral. Si va a ser quincenal, se pagará el 15 y el último día del mes laboral. Si va a ser semanal, se pagará el último día de la semana laboral. Eso pues se va a establecer claramente en un reglamento. Veamos qué dice el 25, por favor. El primer párrafo nada más, Dona. Con gusto, dice: el empleador concederá las siguientes licencias con goce de salario, según establece el artículo 61, inciso Ñ, el Código de Trabajo reformado por el decreto número 64-92 del Congreso de la República. Solo depende. Vean, aquí está otra vez, repite lo que dice en los artículos el 61. ¿Cuánto tiempo tiene usted de licencia por matrimonio, por nacimiento de hijo, todo lo demás? Pero lo que yo quiero hacer observar es de que, por favor, no son descansos, son licencias, ¿oye? Licencias. Vamos con el siguiente artículo, ¿eh? Permiso para laborar. Cuando por naturaleza el trabajo se ejecute, sea necesario, se podrá trabajarlo durante el día de asueto o descanso. Vea lo que va a decir el reglamento, algo que elaboró el patrón. Dice que debe tener anuencia de los trabajadores y también previa determinación de la Inspección General del Trabajo. O sea, no solo tenemos derecho nosotros a decir que no vamos a trabajar, sino que también el patrono debe tener la autorización de la Inspección General del Trabajo. Y si en un caso trabajamos, se va a considerar como tiempo extraordinario, pero debe de haber anuencia o autorización de parte nuestra. ¿Qué pasa con la maternidad? El código, nos sentamos a la discusión muchas veces, y si no son los 30 días anteriores, ¿qué pasa? Vean, en los reglamentos le va a ejemplificar qué es lo que pasa. Los días que no puedan disfrutar antes del parto se acumularán para disfrutarlos en el posparto. El reglamento se lo va a decir muy claro y preciso. Las vacaciones, va a establecer cuántos días tiene derecho a vacaciones, más o menos. Vean, no hay necesidad de requerimiento previo por parte del trabajador para que el empleador señale el periodo de disfrutar de vacaciones. Dentro de 60 días, aquel en que se cumplió el año continuo. O sea, aparentemente, sea reglamento, usted no tiene que estar pidiendo, sino que el patrón no sabe cuándo le corresponden sus vacaciones, si existe el reglamento. Aquí está hablando de que, claro, si son maestros, pues hay que aplicar un decreto diferente. E inclusive yo les diría a los que son maestros en el sector privado, pues deberían de tener esa consideración, porque primero, si tienen más de 10 empleados, que normalmente todos los colegios tienen más de 10 empleados, debería de existir reglamento interior de trabajo. Y ahí usted tendría la base legal para ver si le tienen que pagar noviembre y diciembre, para ver si verdaderamente tiene usted sus derechos, sí, qué más derechos le puede existir. Yo creo que todos los colegios tienen más de 10 trabajadores y tendrían la obligación. ¿Cómo voy a hacer yo? Podría decir, dona Lick, si no hay. Pues bueno, hay que comenzar con la denuncia para que la inspección llegue y obligue al patrono a elaborar el reglamento. Ya con eso no solo te vas a bendecir vos, vas a bendecir a los demás compañeros, sino a los próximos trabajadores que lleguen a la entidad. Y el pago debe ser por anticipado. Nada que ahí se lo voy a pagar cuando tenga plata. No, señor. Debe pagar por anticipado las vacaciones.
El aguinaldo. Aquí está que es, bueno, eso lo dice la ley, ustedes en qué forma de pagarse. Lo que yo nada más quiero hacerle ver, que también lo dice la ley, es que en el momento en que lo va a estar de que debe de hacerse el ajuste, que se llama el artículo 82, que son precisamente que debe tomar en cuenta el patrono el monto del aguinaldo devengado por el trabajador de que se trate en la proporción correspondiente a 6 meses de servicio o tiempo trabajado si los servicios no eran 6 meses. Aquella famosa parte cuando incluyen y vacaciones, la sexta parte de cada uno, que debe de incluirse y tomarse en cuenta para el cálculo de las prestaciones. O sea, el pago de aguinaldo y vacaciones que usted tenga también van a ser sumados en el cálculo de las prestaciones, perdón, en el cálculo para efectos del pago de indemnización. Cristian, ¿se te encendió por ahí el micrófono? Bueno, luego la bonificación anual también va a estar estipulada, aparte que esté en la ley específica, va a estar en el reglamento interior de trabajo. La bonificación incentivo y esta que reclamos y peticiones que hemos hablado, pero para que nos quede grabado, por favor, donan, artículo 38. Dice, todo trabajador podrá formular reclamos y peticiones relacionados con las condiciones de trabajo y estos reclamos podrán hacerse verbalmente o por escrito ante el jefe inmediato. Si los asuntos son de carácter colectivo o de interés general, podrán gestionarlo por el medio de los representantes de los trabajadores. Nota, aquí deberá considerar el procedimiento de la entidad. Va, vean pues. Hasta recientemente hablamos nosotros de un convenio de los representantes electos y los representantes sindicales. Por favor, si es sindicato son representantes sindicales, pero si son trabajadores colegiados, si es un grupo de trabajadores, si hay unión de trabajadores, a esos delegados que nombran, conforme lo regula el artículo 374, se le llaman representantes electos, ¿Querías decir algo, Carlos? Sí, es que ahora que mencionó eso de los colegios, tengo la duda. ¿Qué pasa cuando contratan a los profesores como que facturan? Pues no son, no hay una, ¿cómo se llama? Relación de dependencia. Ajá. Fíjate, Carolina, que primero es ilegal, porque realmente un profesor tiene una jornada de trabajo. Ajá. Entonces, yo te digo, por eso la vez pasada que yo les puse aquellas sentencias que lo hacen en el semestre anterior, era para clarificar de que ese es un abuso del colegio, pues que te esté exigiendo factura. Definitivamente tenés una jornada de trabajo, tenés que presentarte a trabajar, tenés que presentar cuadros, tenés una jornada de trabajo, pero por ahí responsabilidades de contratación laboral, tratan de justificarlo a través de prestación de servicios, o sea, con factura. Eso es ilegal, ¿oíste? Ahí basta con presentar denuncias y ojalá que la inspección la tome en cuenta. O el momento que el trabajador se retire, el momento de exigir sus prestaciones, segurísimo, los tribunales de trabajo y prestación social le dan razón al trabajador que no existió nunca una actividad mercantil, una actividad comercial entre que como que yo le vendiera algo y que pues o que él me vendiera algo y como yo le tocara factura, no sé. Ahí lo que existe es una relación laboral. Claro, y además los ponen, les exigen que cumplan con los horarios como dice este reglamento, ¿no? Y no te digo, mira, pues, en materia laboral, ¿por qué el Estado pierde los 0,29? Porque te exige horario. ¿Por qué? Te recuerdas que hubo un caso ahí de alguien que inclusive facturaba y la defensa del patrón no fue, mire, no solo factura, sino lleva contabilidad. Sí, pero había relación laboral. Eso no importa. Yo lo que te digo es de que sí valdría la pena que ese tipo de colegios que exigen factura, habría que denunciarlos a la Inspección General de Trabajo. Habría que denunciar. Bueno, vamos a continuar con algunas obligaciones de los trabajadores. Dentro de todas, miren qué interesante esta. Marcar personalmente su tarjeta en el registro correspondiente a entrada y salida de sus labores, en el reloj especialmente instalado para el efecto, o cualquier otro control que el empleador disponga. Pero me llamó la atención
que en la minuta que tiene el Ministerio de Trabajo, en el proyecto que tienen, dice marcar personalmente, porque definitivamente se han observado que lo puede marcar otro. En las empresas que todavía se marca reloj, o en las otras, si ustedes ven ahora tienen ya la bendita pantalla o otro sistema digital para hacer el control. Bueno, este es marcar. El siguiente que me llamaba la atención, asistir dentro de la jornada ordinaria de trabajo a pláticas, cursos relacionados con la actividad laboral que tiendan a mejorar su capacidad técnica e intelectual para mayor rendimiento y superación en el trabajo, cuyo costo será absorbido por la empresa. Vean qué interesante. Primero, que la capacitación tiene que ser dentro de la jornada de trabajo. Segundo, que todos los costos lo va a absorber la empresa. Eso está en un documento elaborado por el patrono. Vean este otro. Las trabajadoras en estado de gravidez deberán comunicar a su jefe inmediato, no a la de recursos humanos, a su jefe inmediato, de tal circunstancia, para que así se le pueda tener las consideraciones laborales según el caso. Acuérdense que necesitan un cuidado especial de parte del patrono a la mujer en estado de gravidez. Obligaciones de la empresa, aparte de todas, tienen entregar a los trabajadores constancia de haber terminado el contrato individual de trabajo con la empresa. Vean, él lo anotó, él hizo el reglamento y anotó esta obligación en su reglamento. Veamos qué dice el artículo 87. Vean qué interesante. Y lo vamos a decir por qué. Alguien que tenga el artículo 87. Yo, licenciado, artículo 87. 87. A la expiración de todo contrato de trabajo, por cualquier causa que éste termine, el patrono debe dar al trabajador un documento que exprese únicamente: A, la fecha de su entrada y de su salida; B, la clase de trabajo ejecutado; y C, el salario ordinario y extraordinario devengado durante el último periodo del pago. Si el trabajador lo desea, el certificado debe determinar también: A, la manera como trabajó; y B, la causa o causas de la terminación del contrato. Bueno, si se dan cuenta, es necesario, porque va a estar, fíjense que en el reglamento interior de trabajo que el patrono elaboró, dice que va a entregar a los trabajadores una constancia de haber terminado su relación laboral. El artículo 87 tiene, ¿qué? 5 incisos. Los primeros 3 son obligatorios, los segundos los puede requerir usted. ¿Por qué es valioso pedir esta bendita constancia? Porque resulta que el día de mañana que Iris, que trabajó en una empresa, quiere ir a trabajar en una empresa que es de Donan, y cuando Donan pida referencias a la empresa anterior de Iris, posiblemente no en buenas referencias, pero sí Donan le entregó esta constancia y tú le exigiste los últimos 2 puntos, va a indicar por qué motivo te fuiste de la empresa y todas las demás condiciones. Yo te garantizo que eso va a limitar a que haga un mal comentario por qué te retiraste de la empresa. Le va a limitar, porque si no se va a contradecir. Le va a limitar el motivo por qué te retiraste de la empresa. Entonces es sumamente valioso para evitar precisamente que se perjudique la dignidad del trabajador para poder optar otro cargo en otra empresa. Atribuciones especiales de los trabajadores. Aquí están enumerados algunos trabajadores, pero nos vamos a ir a las siguientes. Que son las provisiones de los trabajadores. Vean, hacer propaganda de cualquier índole en horas de trabajo. No está hablando únicamente de políticas, de cualquier naturaleza que sea la propaganda, la tenemos prohibida nosotros en los centros de trabajo, siempre y cuando exista reglamento interior de trabajo. En el 9, ingresar y salir de trabajo portando paquetes, bolsas u otros objetos similares, sin la previa autorización del jefe inmediato. No se puede retirar paquete, ni bolsa, ni nada, si no tenemos la autorización
de nuestro jefe inmediato. 14. Utilizar los teléfonos de la empresa para hacer llamadas privadas o personales, salvo que sea una emergencia o que se cuente con la autorización del jefe inmediato. Esto va a existir en el reglamento, son obligaciones que nosotros debemos de cumplir. Faltarle el respeto a las personas de seguridad al momento de las revisiones cotidianas de mochilas, bolsas, paquetes, carteras, para permitir la entrada y salida en las instalaciones de la empresa. Vean, lo va a decir los reglamentos. Nosotros lo consideramos un abuso, pero ¿qué pasa si lo dice el reglamento? El propio Ministerio de Trabajo en la minuta, en el proyecto que tiene en su página, tiene lo que yo le estoy leyendo. Entonces no podemos decir que es ilegal esa revisión, va a ser revisión. Lo que sí es ilegal es que un hombre revise a una mujer o al inverso, que una mujer revise a un hombre. ¿Por qué? Porque ahí nos están violentando derechos humanos precisamente como personas. Prohibiciones del patrón. Dentro de otras dice, hacer que los trabajadores tomen decisiones políticas o convicciones religiosas o influir en las mismas. En caso de despedir a una mujer trabajadora, que no se le olvide al patrón, aparte que lo dice la ley, que únicamente la puede despedir por una falta grave y con autorización judicial. Si no hay autorización judicial, tiene el derecho a la mujer de pedir la reinstalación, no el pago de prestaciones, sino la reinstalación. En concreto, pues le puedo decir lo que dice ahí. 9. Hacer descuentos o deducciones del salario de los trabajadores que no estén expresados en la ley. Lo que hablamos, que no se puede hacer ningún tipo de descuentos por ningún motivo. No porque a ustedes se le quebraron los platos, si yo soy mesero y se me quebran los platos, yo los tengo que pagar. No, si eso va dentro de las pérdidas que debe considerar la empresa. No es mi responsabilidad, pues, por varios motivos yo puedo destruir unos platos, ¿no? Por varios motivos. Entonces, no hay estados de pérdidas y ganancias que las debe asumir el patrón. Salud y seguridad ocupacional. Acuérdense que ya hemos hablado que hay un acuerdo, decreto, 214 creo que es, donde exactamente habla de salud y seguridad ocupacional. No es legal, Pedro, no es legal. No, los uniformes los tiene que dar la entidad. Ni modo, si te quieren uniformar y todavía los tenés que pagar, tampoco. Es que no se puede. Yo te digo, todo lo adicional que la empresa quiera proporcionar tiene que ser para una mejor prestación del servicio, pero nunca te puede perjudicar tu salario. Medidas obligatorias para el trabajador. Estamos hablando más que todo de salud y seguridad ocupacional. Aquí están unas. Vean, abstenerse. Sí, pero no, Manuel, no se puede. De fumar dentro de las instalaciones de la empresa. Así es de que nos evitamos, no importa que sean que ahora son otra clase de cigarros, pero no podemos. No solo lo prohíbe, imagínate, ilegal. No, eso es ilegal. Eso hay que denunciarlo, hombre, tenemos que buscar la denuncia. No, tampoco. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa, Jaira? De que el patrón no se ha equivocado. Pucha, si yo tengo que estar pagando las multas, en primer lugar, me mandaste a dejar, por ejemplo, comida al registro general de la propiedad. ¿Dónde voy a dejar la moto? La mandaste al Géminis. El Géminis cobra. No vas a pagar de tu bolsa el parqueo. Y si lo hagas en un lugar que es inapropiado porque no te están dando dinero para pagar el parqueo y te ponen una multa, ¿por qué la vas a pagar? O sea, yo entiendo la negligencia, lo que nosotros podemos tener, pero todo acto de negligencia nosotros lo que debe provocar es una sanción, ¿verdad? Una amonestación. No, olvídate. Hay que denunciarlos. Bueno, vamos a continuar para terminar. Hacer el uso correcto de los servicios. Vean, debemos de respetar sanitario, locker, duchas y comedor. No discriminar a los trabajadores portadores del VIH-Sida. No podemos ni ponernos nosotros estigmatizar ni discriminar precisamente a los trabajadores portadores de SIDA. Provisiones de los trabajadores. Hacer juegos, escuchen, bromas o cualquier actividad que ponga en peligro la vida, la salud e integridad corporal
de sus compañeros de trabajo, de ella o de sus compañeros de trabajo. Esto lo va a decir el Reglamento Interior de Trabajo. Discriminar o estigmatizar a las personas que viven con VIH-Sida, de igual manera violar la confidencialidad y el respeto a la integridad física y psíquica de quienes son portadores. O sea, no podemos nosotros de ninguna manera, no solo discriminar, no solo de señalar, de faltarles el respeto, es motivo para que nosotros estemos infringiendo una disposición laboral y sea un motivo de una sanción disciplinaria. Medidas obligatorias para el empleador, dentro de otras. Mantener al alcance de los trabajadores agua purificada, agua potable. Vean qué interesante. Si usted lee en su reglamento interior de trabajo, no tiene usted por qué estar comprando agua. Solo decirle por ahí, mandar el anónimo, que son comunes en las empresas, decir qué pasa con el artículo, que podría variar el artículo, pero les digo qué pasa con el artículo tal, numeral 8, que dice que usted mismo, usted patrón, usted lo elaboró y usted me prometió que iba a tener agua potable para mí. Yo no hice la norma, la hizo usted. Y vean lo que dice, mantener, es una minuta del Ministerio de Trabajo. Pero miren qué pasa. Si hay una empresa industrial o bien agrícola que tenga más de 75 trabajadores, deberá contar con una clínica de primeros auxilios. Deberá tener por lo menos un enfermero o enfermera, ¿sí? Siendo este personal debidamente capacitado, adiestrado, organizado, de tal manera que pueda atender en casos de jornada nocturna, así como asegurar en los casos que amerite el pronto traslado a centros hospitalarios. 75 en actividad nocturna, un enfermero o bien una enfermera. Las empresas de excesiva peligrosidad que cuenten con más de 75 trabajadores tienen la obligación de tener médicos a criterio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Se considera que no es suficiente el personal de enfermería que se establece en el párrafo anterior para garantizar los primeros auxilios a los trabajadores. Acuérdense, estamos hablando de empresas de excesiva peligrosidad. Pero, ¿qué pasa con los centros que tienen más de 100 trabajadores? Aquí ya no importa en qué condición tengan. Debe de existir un médico durante las horas de trabajo. Si tienen las dos jornadas, la nocturna y la mixta, la diurna o la nocturna, o bien que fuera mixta, tendrían la obligación de tener un médico. Y por último, dar cumplimiento a la política nacional del VIH-Sida en el lugar de trabajo. Hay política nacional y se tiene precisamente que hacer conciencia de esa política. Las provisiones del empleador. Constituir como requisito para obtener un puesto laboral el resultado de la prueba de VIH-Sida. No podemos decir, vamos a condicionar el ingreso de un trabajador con el resultado de la prueba. Primero, es prohibido hacer la prueba. Segundo, considerar la infección del VIH-Sida como causal para la terminación de un contrato de trabajo y discriminar a las personas que viven con VIH-Sida, de igual manera violar la confidencialidad y el respeto a la integridad física y psíquica de la cual tiene derecho estas personas. No puede hacerlo el patrón. Para esto, pues vamos a dejar hasta allí. Vamos a ver. Y entramos en la siguiente clase a las medidas disciplinarias. Ahora sí vamos a contestar algunas preguntas que tenían ustedes por ahí. ¿Preguntas? Escribieron algunas, pero hagámoslas aquí si podemos, porque nos quedan grabadas. Carolina. Yo le iba a contar una anécdota. Dímela. Con eso de que cada uno debe de llenar su asistencia, marcar su tarjeta o lo que usted mencionó. En una empresa en la que trabajé, pues yo no sabía, me enteré hasta ya muerto el niño. Los muchachos se hacían
trataban que había turnos, ¿verdad? Entonces había que cubrir actividades el fin de semana porque era un proceso productivo. Bueno, entonces negoció un muchacho que tenía una actividad familiar con alguien más, pero a la hora, como se pagaban extras esos días, firmó con su el que le hizo el favor de cubrirlo, usó la tarjeta de asistencia del que pidió el favor. Ujú. Y el muchacho murió atropellado. Entonces, pero lejos, ¿verdad? Yo creo que esa actividad era clandestina hasta de su familia. Y la cosa es de que la familia lo llegó a buscar a la hora de ver que él había asistido. Pues sí, ¿verdad? Efectivamente entró, pero después se supo que era el otro que le había firmado con su tarjeta la asistencia, ¿verdad? Y sí, fue un problema bien grande y feo. Sí, no te digo. Fíjate, por eso, yo lo que los motivo es de que si en la empresa de ustedes o cuando ustedes tengan casos laborales, verifiquen si hay reglamento interior de trabajo, verifiquen. Yo, por ejemplo, recuerdo que, fíjate que hace aquí unos 4 meses de un caso laboral y efectivamente despidieron al trabajador, era un banco, lo despidieron, pero yo le pedí que me consiguiera el reglamento, me lo consiguió. Y exactamente en el reglamento ellos tenían que tener un procedimiento. No hubo amonestaciones, no hubo suspensión, sino que una vez el despido. Y yo indiqué precisamente en el memorial que se infringió el reglamento interior de trabajo. Al final pues entró una conciliación y se logró arreglar el problema. Pero me ayudó muchísimo el reglamento interior de trabajo de ese banco. Entonces, por favor, que no se les olvide a ustedes que en materia laboral no se les olvide el reglamento interior de trabajo, que es una disposición legal que la va a elaborar el propio patrón. ¿Sí? ¿Qué más preguntas habían por ahí? Vi otras preguntas. Por ejemplo, hablaban de... Bueno, primero hay muchas cosas que son ilegales. ¿Oíste? El hecho que los agentes de seguridad paguen su ropa, eso es ilegal. Lo tienen que pagar. Por favor, es que las empresas tienen que entender, hombre, desde el momento que yo voy a hacer una empresa, pues ni modo. Si yo quiero que ellos compren el arma, que se vistan y todo, y pues, si yo qué pérdida voy a tener. O sea, no, por favor. Imagínate, tienen que haber seguros. Muchos de esos agentes de seguridad ni siquiera seguro les pagan, no los tienen al día. Tantas cosas que se dan que perjudican. Decime, Pablo. Gracias, Lick. El tema que está tocando ahorita con esa pregunta de los uniformes, mucho se ha escuchado en las noticias, en medios de comunicación escrito, en fin, secreto a voces podríamos decir, ¿no? En el caso de los miembros de la PNC, por ahí suena de que ellos mismos compran sus uniformes y entonces no solo pasa eso en las entidades privadas, sino que también en las Y el instituciones Estado. estatales. Ajá. Sí, y fíjate, ¿sabes qué lo triste esto, Pablo? De que también los que somos asesores laborales, los que trabajamos en laboral, pues fíjate que hay mucho, ¿qué te dijera yo? Mucho miembro de entidad nominadora, mucho gerente, mucho director, mucho ministro, mucho viceministro, bueno, todos los que somos, alguna vez fuimos entidades nominadoras, lo que menos nos preocupamos es del reglamento interior de trabajo. Pero es ustedes que son estudiantes, yo que soy abogado, y ustedes dentro de poco van a ser abogados. El día que nos toque que asesorar, por ejemplo, si a mí me dice, imagínate, ¿qué es la actitud que nosotros tomamos si nos dijeran, mire, por ejemplo, hay alguien que dice, bueno, que tiene que comprar el uniforme? Entonces, si hoy le digo, mire, que en el reglamento que nosotros lo tenemos que comprar. Entonces ya cambia un poquito de actitud, va, y mire, vamos a infringir la ley, y si estos se quejan, pues vamos a tener problemas. Entonces, creo que nosotros los asesores también tenemos que hacer conciencia de las entidades nominadoras. ¿Viste? Nominadoras aquí en las zonas rojas. Sí, por supuesto, a veces, licenciado, si la empresa está en una zona roja, donde hay mucha delincuencia, pueden pedir mejores un horario especial. Sí, por supuesto. Acuérdate que ahí vamos contra la integridad física de los trabajadores, ¿no?
Ahí no sé, no. Yo te digo, miren, yo entiendo todo lo que ustedes me piden. No, fíjate que, por ejemplo, gracias que no puedo, no son bastantes las preguntas, ¿eh? Pero lo importante es aquí de que, primero, no, yo les digo, en cuanto a la discriminación, debemos de evitarlo, debemos de evitarlo. Entonces, yo lo que quiero hacerle conciencia es de que el reglamento, todavía nos falta el reglamento, tenemos que conocer ahorita las acciones disciplinarias, las amonestaciones, cómo está la amonestación verbal, la escrita, la suspensión, el despido, todo eso lo va a decir el reglamento. Lo que yo quiero hacerle ver a ustedes es de que el artículo que tiene 4 o 5 artículos del reglamento interior de trabajo, pero vean qué hermosura de ley termina siendo el reglamento interior de trabajo cuando está elaborado y está aprobado por la Inspección General de Trabajo. Se vuelve un verdadero instrumento valiosísimo para la clase trabajadora y es un instrumento elaborado por el patrono, por mandato legal. Lo que pasa es que no se puede salir más allá. Yo lo que les dije al principio, no lo puede hacer él para beneficio propio. Debe tomar en cuenta 4 aspectos: las leyes, los pactos colectivos, los contratos y qué era lo otro, y todas las disposiciones legales. O sea, no puede él hacer un reglamento azul. No se lo van a aprobar nunca la Inspección General de Trabajo. Entonces, al final, ven, se convierte en un instrumento también de beneficio para la clase trabajadora. Decime, Manuel. Buenas noches, Lick. Respecto al trabajo, tengo una consulta. ¿La transcripción debe ser completa o a manera de resumen? ¿Me estás hablando del trabajo? Sí. No. Ya quedamos nosotros que lo que yo les pedí a ustedes es que en hojas de papel bond, ya sea oficio o carta, sin líneas, ¿no? Por supuesto, no las de línea, ¿no? Sin líneas, yo les dije a ustedes que me transcribieran un pacto colectivo. De hecho, en el grupo, si te diste cuenta, algunos mandaron pactos colectivos. A mí basta con que me digan de qué entidad es, cómo se llama el sindicato, cómo se llama la entidad nominadora del patrono, y que comiencen a transcribir a partir del artículo 1 hasta el último. Las firmas, por supuesto, no, pero sí hasta el último. Pero la idea era transcribirlo con su puño y letra, ¿viste? Ese es el trabajo. Ok. Bueno, gracias. Que no se les olvide, por favor, que nos quedan 2 clases antes del examen. Quisieran que no nos faltaran esas 2 clases. Y en la próxima clase nos va a compartir el Zavala, que nos va a dar del pacto colectivo y condiciones de trabajo. Yo termino el día viernes con otros temas, 3 temas que todavía me quedan, que son pequeños. Y ya pues estamos listos la siguiente semana para el examen, que es el día 12. Y el trabajo, que no se les olvide, que lo tienen que presentar el día 11. ¿Alguna duda? Si, por ejemplo, el trabajo, ustedes saben que ya lo pueden mandar a Classroom, ya lo pueden ustedes enviar. Bueno, si no tenemos duda, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta ahí. Sí, Walter, ya mandamos el anterior. Se lo vamos a mandar completo. Vamos a terminar hoy las 2 clases que nos quedan para podérselos enviar el día viernes de la otra semana, porque este es motivo de evaluación. Acuérdense que el examen cuesta 30 puntos y 10 que es del trabajo. Bueno, pasen buenas noches si Dios quiere y nos vemos el próximo día miércoles, por favor. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Adiós, Walter. Gracias, licenciado. Feliz noche. Adiós, Salomón. Bendecida noche, Lick. Gracias, adiós. Adiós, Catalino. Adiós.